Lee2Cam Review les saluda. Noticia de última hora en nuestro barrio: una red de protección acaba de desembarcar. De día se pasean con prepotencia, de noche llaman a las puertas, rompen cosas para presentarse y obligan descaradamente a pagar una cuota mensual. El punto álgido: una noche de lluvia se cortó la luz y los vidrios empezaron a estallar. Pero un teléfono grabó en silencio la cara del cabecilla y una matrícula sospechosa. La prueba se envió de inmediato. La policía actuó. Al instante se enfrentó cara a cara. Con el tipo rechazó de plano su sobrecito para el café y emitió una última advertencia. Esta vez, ¿seguirán trabajando en la oscuridad o están a punto de pagar las consecuencias? ¿Hasta qué punto es realmente sofisticado su plan? Si también quieres saber el final, recuerda darle like al video y suscribirte al canal Lee2Cam Review para no perderte la siguiente parte. Activa la campanita, porque lo que viene te va a poner la piel de gallina. Yo estaba agachada entre los limoneros. El sol de la mañana reventaba sobre cada hoja y el olor áspero del aceite esencial se me pegaba a las manos. Los niños se llamaban en la calle y el pregón del pan con paté llegaba por la valla todo en paz como siempre, hasta que corrió el rumor: un recién llegado nada de buena gente. Un jefe de banda que apenas pisó aquí ya estaba poniendo a prueba la ley. Me quedé helada en medio del surco. El limón me resbaló de la mano y cayó al suelo con un pum clarito. Cerca del mediodía, el sol en lo más alto y el camino del pueblo cubierto de un polvo fino como harina de arroz. Aparecieron los agentes, caminar firme, decisiones claras, caras tostadas por el sol. Sin sirenas, sin alboroto. Solo pasos seguros hacia la casa recién pintada. Al empujar la puerta de hierro desconchada, chirrió un poco. Yo me pegué detrás del emparrado de calabazas, sin quitar la vista de la entrada. El ambiente no era sombrío, al contrario luminoso, nítido, como si todo quedara expuesto bajo el sol y no hubiera dónde esconderse. Él salió a saludar. Camisa con 2 botones desabrochados, gafas de sol, colgando del cuello una media sonrisa ladeada. Alargó un fajo de billetes bien apretado. Los bordes brillaban al sol como queriendo deslumbrar. Su voz salamera y condescendiente: tomen para el café. Cuando mi negocio marche, ustedes no van a salir perdiendo. Las palabras dulces como miel, pero sonaba amargo como cáscara de limón. Él pensó que el sol del mediodía podía ablandar a cualquiera, sin saber que hay cosas que cuanto más pega el sol, más despierto te dejan. El mando no se apartó ni desvió la mirada. Se quedó erguido, su sombra corta y precisa sobre el cemento porque el sol estaba justo encima. Habló con voz firme y pareja: hoy no he venido por dinero. Póngase serio, no intente comprarnos con plata. Esas palabras "no he venido por dinero" fueron como un manotazo limpio que sacó el fajo de la conversación sin siquiera tocarlo. Los secuaces en el patio se tapaban los ojos por el sol. Murmullos y de golpe silencio. Yo alcanzaba a oír el zumbido de las cigarras en la hilera de eucaliptos de la entrada, un sonido común que de pronto se volvió telón de fondo para un momento nada común. Él bajó los párpados, ladeó los labios, intentó sonreír otra vez, pero la sonrisa se deshizo como vidrio roto. El agente recalcó cada palabra, sin alzar la voz ni soltar amenazas baratas. Si tus muchachos vuelven a romper cosas y armar lío, entonces no nos culpes. A pleno sol, la frase fue dura como una hoja de azada, exacta, limpia, sin una sombra de más. Él se quedó congelado. El fajo cayó sobre la mesa de piedra del patio con un clac seco. Se dio vuelta un instante y volvió a girar como si fuera a decir algo, pero la luz era demasiado clara, demasiado recta.
y no dejó que las vueltas del discurso encontraran refugio. La puerta se cerró. Los agentes salieron por la reja. El polvo del camino se elevó como un velo fino y se deshizo al momento dejando la calzada limpia. Yo seguí detrás del emparrado de calabazas con el pecho apretado. Todo estaba clarísimo. Y aún así, la pregunta en mi cabeza se volvió más borrosa. ¿Esto de verdad termina aquí? ¿O apenas es el inicio? En su patio, alcancé a ver a uno de los suyos, entornando los ojos, la mano a modo de visera, los labios moviéndose como si contara personas, puertas, entradas y salidas. A media tarde el mercado se fue vaciando y los pregones se apagaron. Recogí el cesto de limones intentando actuar como si todo hubiese vuelto a la normalidad. Pero cada vez que un limón rodaba por la criba, me volvía a la cabeza el destello del fajo bajo el sol y la frase nítida: no es por dinero. Hay enfrentamientos que no necesitan oscuridad para tensarse. A pleno día, uno igual oye su propio corazón retumbar. Me pregunté la próxima vez, cuando el sol vuelva a estar en lo alto, ¿quién dará el primer paso? ¿Ellos o él? Y nosotros los que sembramos limones, vendemos verduras. Vamos a clase. Vamos al trabajo. ¿Podremos seguir en paz bajo esa luz que parece tan mansa? La respuesta aún no llega. Pero sé una cosa, hoy bajo el sol algo cambió. No fue el color del cielo, sino la línea divisoria. Y cuando una línea se traza recta a plena luz, siempre habrá quien se atreva a saltarla. Cuando eso pase, ¿quién crees que será el primero en pisar del otro lado? Mi vida siguió después de esas tensiones. Llevé los limones al mercado. Mucha gente me compró para apoyar. Luego un suceso me metió en el torbellino de un pequeño misterio, pero bien cargado de dramatismo. Al terminar de vender, volví por una zona solitaria. De pronto vi algo en el suelo. Era una cartera. Al abrirla sentí que el corazón se me paraba. Dios, cuánto dinero. Era una suma grande suficiente para que cualquiera que la perdiera no pegara ojo. Sabía lo que tenía que hacer. No podía ir contra mi conciencia. Me quedé allí esperando con la esperanza de que el dueño regresara a buscarla. Y entonces apareció un hombre con la cara llena de preocupación, preguntando si había visto una cartera perdida. Fui muy cauta. Le dije que había encontrado una, pero que no podía entregársela. Justo cuando iba a devolvérsela, apareció un hombre camisa metida en el pantalón paso ágil. Lo reconocí al instante, un agente de la policía, el mismo que por la mañana vino con sus compañeros a advertir a la banda de protección. Asintió con la cabeza, me preguntó un par de cosas y dijo: voy de paso, déjeme acercarla a su casa. Este camino ahora queda muy solitario. Fuimos lado a lado por la calle bañada de sol. La rueda de mi bicicleta hacía ruido sobre el suelo. Las cigarras susurraban en los árboles. Él bajó la voz y dejó de lado las fórmulas de cortesía. Sé que suele recoger limones por tramos solitarios. Estos días, cuando pase por un sitio así, tenga un poco más de cuidado. Me detuve medio paso. La frase corta me hizo sentir como si el suelo se hundiera bajo mis pies. Continuó articulando cada palabra. Ahora mismo hay una nueva banda criminal que está peleando por el territorio aquí. Apreté el manillar y de pronto hasta los arbustos al borde del camino me parecieron llenos de espinas. ¿Los mismos que ustedes fueron a advertir esta mañana?, le pregunté. Él asintió. Sí, muy peligrosos. No sé si tienen protección por detrás, pero no respetan a la policía. Lo miré y vi que entrecerraba los ojos, no por el sol, sino por preocupación. El camino pareció abrirse más, y los ruidos se volvieron más nítidos. Dijo: si se vuelven más violentos, actuaremos con firmeza, detendremos y los retendremos. Pero antes de llegar a eso, la gente del pueblo debe andar con cuidado. Tragué saliva.
Desde la mañana hasta entonces, Pensé que el viento ya se había calmado, pero no era solo la superficie quieta, ocultando la corriente que corría con fuerza debajo. Él me dio instrucciones concretas. Cuando vayas a cosechar, ve en grupo, pide a los vecinos que te acompañen. Ten a mano el número de la policía comunal. Si ves algo raro, no actúes por tu cuenta. Si notas a un desconocido siguiéndote, métete en la casa más cercana y llama de inmediato. Asenté sin parar, como temiendo perderme una palabra. En mi cabeza aparecieron los tramos de camino de siempre, pero de repente se hicieron más largos: la orilla del canal, la senda de tierra roja, el giro tras la fila de bambú, ese sitio donde al mediodía se oye hasta el crujido de las hojas secas. «Te lo prometo», dije la voz saliendo más rápida de lo normal. «Tendré más cuidado. No volveré a ir sola por los tramos solitarios. Si me topo con ellos es muy peligroso». Él respondió con un sí suave y sonrió apenas para aflojar la tensión. «Haga exactamente eso. Si vivimos recto, la ley está de nuestro lado». Al llegar a la entrada del barrio, se detuvo por una llamada urgente. Antes de irse, remarcó una vez más: «No lo olvide». Sí, lo vi perderse entre el tráfico, la espalda de su camisa del mismo color que el polvo del camino, mientras dentro de mí sonaba un golpeteo parejo: «Alerta, alerta». Crucé el portón, los limoneros seguían verdes, el sol seguía dorando las hojas. El aroma fresco del limón, el sonido de las gallinas escarbando la paja, todo en calma como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que esa línea es frágil. De un lado, la parra de limones y la cena sencilla. Del otro, la sombra de los que desprecian la ley y están dispuestos a empujar nuestra vida tranquila al borde. Serví un vaso de agua y respiré hondo. La advertencia de la gente seguía resonando en mi cabeza como una campana: a ir en grupo, fijarse en los desconocidos, llamar en cuanto haya algo extraño. Me dije: desde mañana le pediré a mi vecina que me acompañe, cambiaré la hora de la cosecha para más temprano y pegaré al lado de la puerta un papel con el número de guardia de la comuna. Si cada uno cuida una parte, el barrio entero estará más firme. Amigos, de verdad estoy viviendo entre dos extremos: la paz del huerto de limones y la amenaza agazapada de la banda de protección. Pero creo que si estamos alertas, unidos y confiamos en la ley, el bien sigue teniendo voz. Acompañen a Tucam a rezar por la seguridad del barrio y no olviden hacerlo pequeño, pero seguro, ir juntos, alumbrarnos entre nosotros, avisarnos. La paz no llega sola, pero podemos conservarla día a día bajo este sol.